Radio DEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, de nueva cuenta estamos en otro programa más de Economía de las Ideas, Radio DEM 90.5. Y como es costumbre, antes de iniciar el programa, agradecemos a todo el equipo directivo y operativo para la realización del mismo. Y bueno, ya son los últimos programas del año para ir cerrando y discutiendo con un buen amigo, Milton Mata, quien nos acompaña el día de hoy. Hablábamos sobre la futura muerte del Sol, lo que va a suceder con nuestra estrella, que si bien nos contribuye importantemente, como sabemos, a la vida aquí en el planeta, también qué pasaría cuando esta estrella se colapse y pues de cierta manera también nos quite todas las posibilidades, entre comillas, de vida. Tendríamos que tal vez escapar de la Tierra, buscar algún otro lugar, colonizar otro planeta. Pero bueno, vamos con Milton, que él tiene mejor información al respecto. ¿Cómo te va, Milton? Muy bien, Rodrigo, ¿y a ti? Todo muy bien. Pues como lo veíamos, y aquí para los radioescuchas, para toda la gente, para todo el público, hablábamos, como bien tú sabes, sobre lo que va a pasar con el Sol en el futuro. Aunque si bien faltan muchos años para que esto suceda, pues es un ciclo inevitable, ¿no? Que el Sol decaiga y entonces, ¿qué es lo que pasaría, Milton? Explícanos. Todas las estrellas tienen su tiempo de vida. Así es. Nacen y las estrellas tienen su evolución, sufren cambios y después mueren. Sí. Esto es muy interesante porque muchas ocasiones yo cuando lo he llegado a mencionar, por ejemplo, en mis colaboraciones en televisión o simplemente cuando lo menciono, noto que muchas personas se sorprenden cuando escuchan sobre el Sol, que va algún día a morir, porque claro, como que se tiene la idea, y cuando no te profundizas en estos temas científicos, pues miras las estrellas y ves que parecen como invariables, ¿no? Que están ahí. Invariables e interminables, que siempre van a estar ahí. Como si fueran eternas. Así es. Estrellas. Pero pues no son eternas. Tienen un ciclo de vida. Cumplen un ciclo de vida y el Sol no es la excepción. ¿Qué pasaría? El Sol se colapsaría y habría una explosión que nos destruiría. Cada estrella, ahí sí, lo que ocurre con cada estrella sí depende de las propias características que tenga la estrella. Sí. Hay estrellas, nuestro Sol es una estrella, podemos decir, promedio. Es grande si la comparas con la Tierra. Claro. Pero en el universo pues es una estrella, digamos, de tamaño medio. Así es. Hay estrellas más pequeñas y hay estrellas más grandes que el Sol. ¿Sabemos cuándo va a colapsarse el Sol? ¿Cuándo terminará su periodo de vida? Sí, se puede calcular un tipo de estrella como la que es el Sol. Su tiempo de vida es de alrededor de 10,000 millones de años. Ese es el tiempo de vida que puede vivir una estrella como... 10,000 millones de años. 10,000 millones de años. ¿Y cuánto estimamos que el Sol ya lleva consumido de ese tiempo? El Sol tiene una edad de 4,600 millones de años. Ah, muy bien. O sea, aún no se acerca ni siquiera a la mitad de su tiempo de vida. Claro. Trasladado a una vida humana, el Sol sería como un joven. Claro. Está en la juventud de su vida. Muy bien. Tal. Y obviamente no estaremos aquí nosotros, para bien o para mal, pero si la evolución de la especie humana continúa y si realmente pues no nos destruimos o nos autodestruimos, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros, pues pensaríamos que llegaría el momento de esos 10,000 millones de años en donde el Sol pues ya no cumpla las funciones que hace en la actualidad y nosotros discutíamos que tendríamos que escapar de la Tierra, ¿no? Buscar, como ya lo dijimos la otra vez, pues terraformar otro planeta tal vez, o bueno, o buscar un planeta similar como la Tierra en la zona habitable, en otro lugar, en otro sistema solar. Hablamos de que falta demasiado tiempo, esperemos que la tecnología y obviamente la ciencia primero
pues nos den esas herramientas para poder viajar y transportarnos. Y en este sentido me compartiste recientemente un capítulo de la buena serie, esta Dimensión Desconocida. Genial, en mi opinión, de las mejores series de ciencia ficción que han existido, ¿no? Exactamente. Y ahí yo veía que se basan trabajos de Arthur C. Clarke, Ajá. y en el que me compartiste muy bueno, que se llama, creo que La Estrella, ¿no? Y La Estrella. Es muy bueno, incluso las personas pueden, si nos están escuchando, pueden buscarlo. Sí, se busca Dimensión Desconocida, capítulo La Estrella, y ahí viene en YouTube, ¿verdad? Y creo que dura como 12 minutos o 13 minutos. Y ahí pueden encontrar incluso más capítulos de la misma serie, muy recomendable. Exacto. Para aquellos que les gusta la ciencia ficción. Y en este capítulo, Milton, veíamos que pues una civilización está ahí viajando, ¿verdad? Sí. En el espacio, y encuentran pues vestigios de otra civilización. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y en forma de síntesis, lo que sucede es que a esta civilización le pasaría lo que a nosotros: su sol colapsa, ¿verdad? O su estrella colapsa. Su estrella muere. Muere. Y ellos lo que hacen, a mí me sorprende eso, pues van a un lugar que en este caso, como decíamos, bueno, que no llegue la radiación de cuando la estrella muere. Y lo que hacen ahí es preservar todo su conocimiento para que, bueno, pues alguna otra civilización lo aprovechase o supiera quiénes son. Pero lo más valioso que ellos vieron que había que rescatar, aparte de la vida misma, ¿verdad? Y de preservar la especie o preservar la vida en una especie como de arca de Noé, ¿verdad? Sí. Lo que hacen es rescatar su conocimiento y salvarlo, ¿no? Dejarlo ahí en bits y bytes, en guardar su arte, guardar la música, guardar la literatura, la cultura, todo, ¿verdad? Entonces se me hizo muy, muy interesante. Ya no nos responden, o no sé qué pudiste interpretar, si ellos se salvaron o no, ¿verdad? En teoría uno piensa, bueno, pues sí, ¿no? Si pudieron, Aparentemente sí, y viajaron buscando otro lugar donde estar, pero puede ser que hayan intentado dejar todos esos vestigios pensando en quizá si no sobrevivían al viaje, ¿no? Porque las estrellas, como le decíamos la otra vez, la distancia entre las estrellas es muy grande. Así es. Incluso moviéndote a la velocidad de la luz, más de 1,000 millones de kilómetros por hora, pues te toma años literalmente en llegar de una a otra estrella, y eso pensando nada más en llegar a las estrellas. Ahora tienes que pensar en la posibilidad de que sean estrellas que tengan planetas que estén, por ejemplo, en lo que decías tú, de la zona habitable, que estén a la distancia adecuada de su estrella para que pueda darse la vida. Entonces, como son muchas variables, muchas condiciones las que se tienen que cumplir, pues es algo complicado, ¿no? Encontrar esos lugares. Y sí los hay en el universo, claro que los hay, pero el universo es tan grande que pues tienen que sortear esas grandes distancias. Y por más que hagan todos esos cálculos, pues siempre puede haber cierto imprevisto, ¿no? De que sí, porque no todo es perfecto. De que pueda ser una civilización muy avanzada, pues ninguna civilización podría, en teoría, tener todo ese conocimiento de todo el universo, ¿no? Conocer todas las variables, conocer todo, o sea, no se... de lo que hablábamos la otra ocasión, de que el conocimiento parece ser infinito, pues entonces no se puede abarcar todo, ¿no? Exacto. Y bueno, retomando el capítulo de Dimensión Desconocida, yo creo que de nueva cuenta es bueno que la gente que nos esté escuchando, viendo, pues vea ese capítulo, porque realmente es algo que inevitablemente nos tendremos que enfrentar. No nosotros, obviamente, pero las futuras generaciones tendrán que buscar cómo colonizar otro planeta, cómo trabajar en transportar pues a la humanidad o parte de la humanidad, ¿verdad? Hacia otro lado donde las condiciones, donde ese sol pues tenga una vida que todavía le queden miles de años, y entonces sea bueno establecerse por esa zona. Sí, incluso es muy interesante. Puedes pensar hasta en por ejemplo, hablando un poco sobre la ciencia ficción, a ti y a mí que nos encanta el Superman, ¿no? Uh-huh. Ya ves que justamente hablan sobre eso en la película, ¿no? Sí. La estrella en ese sistema solar va a morir esa estrella. El
planeta también, ¿no? El planeta se destruye, entonces está pensando en el final de su civilización y se envía a ese personaje hacia la Tierra, ¿no? Para que sobreviva. Claro, y que con él lleve pues la historia, incluso hablan ahí, ¿verdad? Que lleva la carga genética de toda esa... Es una búsqueda de preservar todo eso. Ahora, volviendo un poco Sí. al tema sobre lo que hablábamos ahorita al principio de las estrellas. Sí, Yo sí he notado eso cuando yo llego a mencionar sobre las estrellas. Sí, noto que muchas veces se tiene esa impresión, muchas personas tienen la impresión de que las estrellas son eternas. así es. Están ahí brillando y que van a brillar para siempre. Que siempre van a estar ahí como si fueran foquitos del árbol de Navidad y que nada más ahí están prendidos. Variables que tienen ahí brillando desde siempre y Exacto. van a brillar para siempre, pero no es así, porque las estrellas en lo que en realidad son gigantescos reactores nucleares. Uh-huh. y usan combustible. Entonces, así como cuando enciendes una fogata con algunos leños o algo, cuando se termine ese combustible, que en este caso es la madera lo que se está consumiendo, cuando se termine pues van a quedar no más que cenizas. Cuando se termine el combustible, con las estrellas pasa igual. Cuando se termine su combustible y se apagan, ahí sí depende del tipo de estrella que sea. Nuestro Sol es una estrella que es de cierta manera longeva, tiene una vida como estimada de unos 10.000 millones de años, y lleva 4.600 millones de años brillando, entonces le quedan 5.400 millones de años. Pero un punto muy interesante es que podrías pensar que las estrellas que tienen más masa, hay estrellas en el universo que tienen más de 300 veces la masa del Sol. Sí. Las estrellas que tienen una masa podría pensarse que viven más tiempo, que las estrellas que tienen poca masa viven menos tiempo, pero es al contrario. Las estrellas que son más masivas, mucho más masivas que el Sol, viven de una manera acelerada, viven únicamente unos pocos millones de años, que Sí. en el tiempo astronómico pues es poco. Son más inestables. Sí, consumen su combustible. Son más inestables entonces. Sí, en cierta manera sí, consumen su combustible de manera más acelerada, mucho más rápido. Y las estrellas, y viven a algunos pocos millones de años. Y las estrellas más pequeñas que el Sol consumen su combustible de una manera más austera. Por ejemplo, hay algunas estrellas más pequeñas que el Sol que pueden tener un periodo de vida que puede llegar al billón de años, al millón de millones de años. Sí. O sea, es increíble la cantidad de tiempo, ¿no? La longevidad, claro. La longevidad de esas estrellas. Entonces, lo comento para que sea todo esto que quede así más claro. Más claro. Aquí también la pregunta, y que a mí siempre que siempre me he cuestionado, es eso. Si realmente la humanidad pues logre sobrepasar ese punto de inflexión y no se autodestruya, como lo veíamos en la ecuación de Drake, ¿no? De cuando buscan vida inteligente en otro planeta, pues también consideran las capacidades de que esa civilización haya encontrado o haya desarrollado tecnología tan potente que pueda destruirse y que no se haya autodestruido y que pudo brincar y seguir, ¿no? Sí, pues el propio ser humano, la propia humanidad tiene ese potencial. Tú sabes que, por ejemplo, se conoce y se domina la energía nuclear. Sí. Con energía nuclear puedes producir, por ejemplo, electricidad, o puedes producir isótopos que se utilizan en la medicina, por ejemplo, o también la puedes utilizar para construir armas de destrucción masiva, no armas nucleares, armas atómicas. Entonces, como tú le dices, esto que mencionas me parece muy interesante porque me recuerdo una frase de Albert Einstein que decía: no sé con qué armas se va a pelear en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial se usarán piedras y palos. Sí, ¿A qué se refiere? aludiendo a que se va a destruir toda la tecnología, toda la vida como la conocemos. Tú sabes que su conocimiento científico, pues desafortunadamente se ha utilizado también para algunas cuestiones negativas, como en este caso las bombas, las armas nucleares que funcionan directamente con la ecuación de Einstein. Entonces, pues él seguramente estaba convencido de que una tercera guerra mundial, en caso de que existiera, ojalá que no, ¿verdad? Nadie lo quiere, pero que existiera una tercera guerra mundial aquí en el planeta, pues es seguro que esa guerra sería una guerra nuclear. Por eso decía, si hay una cuarta guerra, pues se van a usar piedras y palos, porque es lo único que va a quedar. Y volviendo también a la película de este superhéroe o Superman, que tenemos tanta pasión
nos gusta tanto, pues también se habla de eso, ¿no? Una civilización muy avanzada tecnológicamente, ¿verdad? Se acabaron con su planeta. Y se acabaron con su planeta, no pudieron ver más allá futuro y lo destruyeron. Entonces, el desarrollo tecnológico y también el científico no garantiza, por así decirlo, que, pues, de cierta manera haya, pues, una consigna de preservar o estar en simbiosis con el planeta, que es algo que hemos visto que nos falta mucho a Es nosotros como los lo que seres se le humanos. llama un arma de dos filos, ¿no? Siempre la ciencia desarrolla tecnología y esa tecnología, como bien tú dices, puede ser utilizada para bien o para mal. ¿Qué mejor ejemplo la cuestión de cómo gracias al desarrollo científico y tecnológico la humanidad ha aumentado su esperanza de vida, ¿no? Sí. Es decir, regresas a algunos siglos atrás, las personas no vivían más de 30 años, Sí. y ahora la expectativa de vida, pues hay personas que llegan a vivir más de 100 años. Sí. Entonces los avances científicos y tecnológicos han dejado eso, pero también hay suficiente tecnología en el mundo y conocimiento científico como para lo que decíamos ahorita de desarrollar una tercera guerra nuclear, ¿no? Sí. Una tercera guerra mundial que sería una primera guerra nuclear. Entonces, pues ahí es usar el conocimiento para bien o para mal, ¿no? ¿Y qué más podemos platicar entonces de este futuro lejano de colapso de nuestra estrella? Bueno, suponiendo, ahorita volviendo a lo que decíamos, suponiendo que la humanidad no se destruya. No sufre una autodestrucción, ¿verdad? Así es. Y que los seres humanos siguieran existiendo así como ya tienen un tiempo aquí en la Tierra. Primero se tendría que lidiar con el envejecimiento del Sol, obviamente. El Sol va a ir envejeciendo y ahorita está en una etapa en las estrellas que se llama secuencia principal, lo que significa que tiene cierta estabilidad en la cantidad de energía que produce, la cantidad de radiación que envía aquí al planeta. Entonces, es lo que se denomina secuencia principal. El Sol está estable, es un Sol joven, está estable, pero va a ir envejeciendo. Si usted va un poquito hacia el futuro, por ejemplo, 1.000 millones de años, el Sol ya va a sufrir ciertos cambios, va a ser un poco más viejo el Sol, y conforme vaya pasando el tiempo, 1.000, 2.000, 3.000 millones de años, se va a ir expandiendo. El Sol va a ir creciendo, va a llegar a un punto en un futuro lejano en el que se va a convertir en lo que te platicaba la otra vez de una gigante roja. El Sol tiene más o menos 1.4 millones de kilómetros de diámetro y ese diámetro va a crecer 100 veces, lo que si lo multiplicas te da 140 millones de kilómetros de diámetro. Sí. Y aquí lo interesante es que si piensas en la distancia actualmente la distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Te fijas cómo si se conservara la órbita de la Tierra en esa misma posición, pues la superficie del Sol quedaría mucho más cerca de lo que está ahorita, ¿no? Sí, imaginemos el efecto que tendría eso, ¿verdad? Eso es increíble. Para empezar, primero, los océanos de la Tierra, todo el agua que hay en la Tierra se evaporaría. Sí. Se evaporan los océanos, la vida pues prácticamente es insostenible en el planeta. Sí. ¿Por qué? Porque la superficie de la Tierra se fundiría. La temperatura sería tan alta que toda la roca en el planeta, toda la corteza terrestre, que es la capa superficial del planeta, sería roca fundida. Sería algo así como un escenario, no sé todos los que nos están escuchando seguramente han visto algún documental donde se ven, por ejemplo, los volcanes en Hawái, ¿no? Esos ríos de lava, de roca fundida. Sí. Bueno, sería un escenario así similar a ese, pero en todo el mundo. Un escenario global de donde está toda la corteza terrestre fundida. Un escenario global de destrucción masiva. Sí, o sea, el planeta es insostenible de la vida. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que la órbita de la Tierra, conforme el Sol vaya expandiéndose, se modifique. La órbita se modifique, entonces claro, la Tierra vaya poco a poco alejándose para compensar eso y así en cierta manera pueda sobrevivir. Pero aquí hay un detalle importante que hay que contemplar, lo que mencionaste ahorita tú de la zona habitable. La zona habitable de una estrella es esa zona donde se dan las condiciones óptimas para que se dé la vida. Sí. En este caso... que el planeta no se congele, que el planeta no se queme y que esté, por así decirlo, que el planeta no se ponga demasiado frío o se congele por estar alejado. Sí, que no esté demasiado frío ni demasiado caliente. Y exacto. Principalmente que como nosotros la vida que conocemos
agua en esa zona ideal, en esa zona habitable, el agua, hay una temperatura ideal para que el agua se mantenga en estado líquido. Sí. Entonces, esta zona en nuestro sistema solar comienza más o menos donde termina la órbita de Venus, un poco después de la órbita de Venus, y ahí comienza y termina un poco antes de la órbita de Marte. O sea, la Tierra está prácticamente al centro. Es increíble eso también, ¿no? Esa zona habitable, como ya hablamos en una ocasión anterior de ese tema, ¿no? De todas las coincidencias que se tuvieron que cumplir para que se dé la vida, ¿no? Sí. En nuestro planeta. Aquí lo interesante es que cuando el Sol vaya creciendo y se vaya expandiendo, esa zona también va a expandirse. Esa zona va a crecer, bueno, más bien va a trasladarse. Se va a ir corriendo hacia afuera del sistema solar. ¿Qué significa? Que en un futuro lejano, esa zona podría, por ejemplo, abarcar la órbita de Marte. Sí. Abarcar la órbita de Marte. Así que podrían las condiciones en Marte cambiar y ser favorables, obviamente, mientras el Sol no muera, por algunos millones de años. Y va a ser si la humanidad, suponiendo que no se autodestruya, quiere sobrevivir, lo primero que tiene que hacer es, pues, para empezar, colonizar aquí el sistema solar. Marte sería una muy buena opción, tiene un tamaño considerable, más o menos de la mitad del tamaño de la Tierra, un tamaño considerable, y tendría que, lo que tocamos en un tema anterior, terraformarse, calentar el planeta, así como estamos calentando calentar Marte, y que con esas condiciones que mencionábamos ahorita sea más favorable la vida. Crear una atmósfera similar a esta y Atmósfera similar, poner el agua que se mantenga en estado líquido y también se haga el ciclo del agua, sí, entonces ciclo prácticamente hidrológico. eso significa terraformar, significa que Adaptar el planeta a la Tierra, por así decirlo. eso significa literalmente conformar a la Tierra, ¿no? Exactamente. Hacer una imagen de la Tierra. Que también Eso sería una solución temporal. Y me refiero a temporal en el sentido astronómico, que se habla de millones o de miles de millones de años. Que también ahí te interrumpo, como también en la propia película de Superman regresando, pues ellos ahora sí que no estaban terraformando, sino que podríamos decir criptoformando, ¿ok? De hecho no se menciona, pero eso es lo que estaban intentando hacer. Estaban trayendo su planeta, ¿no? Krypton a la Tierra, entonces traer Krypton, conformar la Tierra como lo era Krypton. exactamente, para crear ahora sí la atmósfera o el ambiente para que ellos pudieran vivir, por así decirlo, ¿no? Y sobrevivir. Por eso mismo cuando se terraforme Marte, que de hecho yo me atrevo a pensar que tiene que ser así, porque en el futuro tiene que darse así. Porque ahorita, como lo mencionamos, pues cómo va a ser, no va a ser posible la vida aquí en la Tierra. Entonces, si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que buscar otros lugares. ¿Y será posible después de que colapsara nuestro planeta en Marte? ¿Sería factible? ¿Marte? ¿Marte sería factible entonces? La vida en Marte, pero por algunos millones de años. Nada más, ¿verdad? Como ya el Sol se va a expandir, ¿verdad? Pero Sí. Marte está más lejos del Sol que la Tierra. Así es. Entonces, esa zona habitable se va a trasladar, o sea, se va a ir hacia afuera del sistema solar. Entonces, seguramente va a alcanzar a Marte, y en un futuro podría incluso hacia algunas lunas de Júpiter o Saturno podrán entrar en esa zona habitable. Entonces Marte sería tal vez el primer salto, pero estamos de acuerdo que habría que hacer a lo mejor otro salto o otro salto mayor y buscar, como lo decíamos, una estrella pues más estable, como el Sol se encuentra ahorita tal vez, y entonces viajar distancias todavía mayores, hablamos de años luz y todo, para pues una especie de arca de Noé, pues transportarlo nosotros. El segundo salto que podría hacer la humanidad sería hacia algunas de las lunas, por ejemplo, de Júpiter o de Saturno. Muy bien. Porque tienen un montón de lunas cada uno, entonces se puede dar la vida. Además, hay que contemplar algo de lo que no estamos hablando, es de la tecnología que se tenga para ese entonces. Porque Claro. estamos hablando dentro de miles de millones de años. Solo piensa en la civilización humana. Si comparas los principios del siglo, por ejemplo, cuando empezaba el año 1900 o cuando comenzaba ese siglo, el siglo XX, ahora que estamos empezando el siglo XXI, solo piensa cómo ha avanzado la tecnología en esos 100 años, ¿no?
Sí. Bueno, ahora piensa en la tecnología no avanzando en 100 años, sino en miles de millones de años. Sí. O sea, lo que ahorita nos parece ciencia ficción, como trasladarse grandes distancias o transformar un planeta para que se parezca a la Tierra, pues ahorita es ciencia ficción, pero en el futuro lejano, pues seguramente va a ser una realidad. Incluso hay tecnologías que ahorita ni siquiera podríamos imaginarnos, que seguramente en ese entonces van a ser una realidad. Totalmente de acuerdo. Hay que contemplar también esa posibilidad, porque pues con la tecnología actual no se podría hacer eso. Pero obviamente, otra vez recalcando, y perdona la interrupción y que recalquemos esto otra vez, pero si es que no nos destruimos antes, ¿no? También. Sí, porque una cuestión que tiene la tecnología es que a la vez que sirve de mucho, pues también un punto muy importante, y que lo puedes ver actualmente en la sociedad humana, de que la tecnología, si tú no la utilizas como una herramienta de manera adecuada, te deshumaniza. Sí. Te deshumaniza. Entonces, vas perdiendo todo ese sentido, lo que te hace humano, lo que te hace ser un ser humano, ¿no? Porque una sociedad en la que, imagina una sociedad futura en la que la tecnología tenga el lugar principal o sea lo principal, pues eso se convertiría en una sociedad que es pues muy individualista, una sociedad que solamente piensa en esas cosas y perdería ese sentido humano, todo lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Y Milton, También hay que pensar en eso. totalmente de acuerdo. Otra pregunta. Después de el primer salto a Marte y terraformarlo, como ya también lo tratamos en otro programa, y a lo mejor también un segundo salto también hacia alguna de las lunas de Júpiter. Ajá. ¿Qué sería el siguiente salto, un salto ya grande? Eso sería inevitable, el de tú terraformas Marte, imagina en ese futuro, ¿no? En miles de millones de años. La humanidad sobrevive y está en el planeta Marte, o en algunas lunas de Júpiter o de Saturno, por ejemplo. Pero eso es, digamos, una solución temporal. Sí. Por algunos millones de años, claro, ¿verdad? Mientras el Sol muere, pero el Sol inevitablemente va a morir. Primero se va a expandir, se va a convertir en una gigante roja. El Sol, ¿qué significa? Que va a ser con un tono rojizo, pero con un diámetro 100 veces mayor. Entonces, pero después de eso, el Sol, ahora sí, inevitablemente va a morir. Va a morir en una explosión, no una explosión gigantesca como la de la supernova, pero sí va a ser una explosión en la que sus capas externas las va a expulsar y se va a formar lo que se le llama una nebulosa planetaria. El nombre de planetario no tiene que ver con planeta, lo que pasa que en la antigüedad se le llamaron así porque cuando se veían a través del telescopio, por esos colores y la forma más o menos esférica parecían planetas. Claro. No tiene que ver con eso, nada más es una nebulosa planetaria, ese es el nombre. Esos elementos químicos en el Sol y todos esos restos del Sol se van a esparcir en una nube que se va a ir expandiendo y se va a ir enfriando con el tiempo. ¿Y a dónde tendríamos que brincar entonces? Okay. Ya una última cosa. Únicamente como restos del Sol, el resto va a quedar un núcleo más o menos del tamaño de la Tierra que se llama una enana blanca, que va a seguir brillando hasta que se apague definitivamente. Entonces, pues ya para cuando el Sol muera, pues ya no va a ser factible que siga la vida como tal, por ejemplo en Marte o en alguna luna de los planetas gigantes gaseosos. El siguiente salto sería hacia otro sistema solar. Y aquí es lo interesante, porque ahorita pues, nos puede parecer, como decía, mucha ciencia ficción, pero en el futuro seguramente se contará con esa tecnología de viajar esas increíbles distancias hacia otras estrellas. Se tendría que buscar, primero imagina construir una cantidad grande de naves, ¿no? Una flotilla enorme de naves, una gigantesca nave, a lo mejor nodriza o algo así. Sí. Para que los seres humanos de aquel entonces puedan viajar. Pero sí, invariablemente lo que necesita es buscar otro sistema solar. Similar a este, y como decíamos, con un Sol entonces más estable como el que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Y que entonces otra vez pudiéramos tener otros pues miles de millones de años para seguir trabajando, seguir progresando y otra vez pues volver a brincar si es que la especie sigue pues igual, siguiendo buscando otra vez planetas habitables. Tienes que buscar una estrella y que sea una estrella similar a nuestro Sol. Sí. Porque hay estrellas, por ejemplo, gigantes, hay estrellas supergigantes azules con cientos de veces el tamaño de
Pero más inestables, como veíamos. Son, no solo algunas son inestables, pero hay otro tipo de estrellas que emiten una cantidad masiva de, por ejemplo, rayos ultravioleta o rayos X, otro tipo de radiaciones para las que la humanidad no está preparada. Y preparado para este tipo de radiaciones, porque son son diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en la Tierra. Ahora, no solo es buscar una estrella adecuada, que sea un sol joven o algo así, sino también un planeta que cumpla con esas características, que esté a una distancia adecuada de esa estrella y que pueda sustentar la vida, ¿no? Y aquí ya entra algo muy interesante, de cómo todo ese conocimiento científico y tecnológico de los seres humanos, de que entonces va a servir, porque como ahorita ya se han descubierto muchos planetas extrasolares, planetas en otros sistemas solares, pues seguramente se tendrá que utilizar todo ese conocimiento científico y toda esa tecnología para, antes de abandonar a lo mejor Marte o alguna luna de Júpiter o Saturno, antes de definitivamente abandonar este sistema solar para buscar otro, pues se va a tener que investigar primero, ¿no? Investigar las estrellas más cercanas, los planetas. Ya para ese entonces la tecnología seguramente va a ser mucho más avanzada, e investigar qué lugares serían posibles. Incluso si te vas mucho más allá en el futuro, imagina un futuro lejano, a lo mejor en 10,000 millones de años, suponiendo que existan seres humanos para ese entonces, podría la especie humana haber comenzado aquí en la Tierra, pero diseminarse por la galaxia o incluso por diferentes galaxias, ¿no? Totalmente. Podría comenzar en un futuro a diseminarse la especie humana y a habitar toda la galaxia u otras galaxias, ¿no? Es algo que es muy interesante, incluso da para otro tema, ¿no? Totalmente. Y ahorita ya estamos sobre tiempo, Milton, pero muy interesante este tema, en el sentido de que inevitablemente tendremos que terraformar otro planeta, buscar una zona habitable, hacer unos primeros saltos a Marte, a lo mejor a las lunas de Júpiter, y trasladarnos, como tú dices, ¿por qué no soñar con esa ciencia ficción que se pudiera hacer realidad y que estemos colonizando diversos lugares en el universo? Pero bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir, estamos sobre tiempo. Este fue un programa más de Economía de las Ideas, como siempre agradeciendo a todos los radioescuchas y especialmente pues a ti, Milton, por estas colaboraciones. Sí, no, encantado. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Radio UDEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.